Bueno, buenos días a todos. Están muy atrás, ¿no? Me siento como sola. Porque no se vienen un poquito para los que están atrás adelante. Los invito. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Flores, soy nutricionista. Soy especialista en ejercicio físico. Soy magíster en nutrición deportiva, pero también clínica. Y me apasiona demasiado los carbohidratos y es una de las razones por las cuales estoy aquí. También soy consultora en nutrición de Tela en Life. Arranquemos un poquito. Hoy vamos a hablar de innovación dulcemente placentera y saludable, una alternativa de endulzante de nueva generación. Dentro de los contenidos que vamos a hablar un poco hoy es entender en qué estamos, cómo está nuestra población. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la epidemiología de obesidad y diabetes, sin entrar pues, al detalle que no nos compete el día de hoy, pero sí queremos saber cuál es la mortalidad y la morbilidad en Colombia, cuál es el comportamiento de sobrepeso y obesidad de nuestra población, cuáles son estos comportamientos alimentarios de algunos alimentos en Colombia y adicional vamos a hablar entonces de cuáles son esas alternativas de dulzor sin calorías, cuáles son las características y propiedades de los azúcares no glucémicos, qué son los azúcares no glucémicos y cuáles son los beneficios de la salud y si sí hay algún beneficio a la salud, ¿cierto? Entremos hablando un poquito en el contexto de la epidemiología en obesidad. Creo que no sé si para ustedes es nuevo, creería que no, pero en general es una verdad que por lo menos en esta gráfica, que es la región de América, encontramos al menos casi todos los países con un 40% de sobrepeso, ¿cierto? Y por supuesto, de ahí en abajo, en azul oscuro, van a encontrar todo lo que es obesidad. Entonces, creo que para nadie es nuevo esto, que tenemos un problema en comportamientos de peso. Adicional, si revisamos la parte de contexto epidemiológico en diabetes, esta también es un poco alarmante realmente. Encontramos que en general a nivel mundial tenemos más de 50 millones de personas que sufren diabetes. Y si nos vamos entonces en relación a la parte de Suramérica o América del Sur y Central, encontramos 32 millones. Ay, un número que por supuesto es alarmante, pero adicional, que para el 2045 estamos esperando que aumente el 50% de más de personas que se están enfermando en diabetes. Y también es curioso entender que en este momento una persona de cada 3 no sabe que tiene diabetes. O sea, es una enfermedad también que además ni siquiera sabemos que tienen el diagnóstico. ¿Por qué empiezo con epidemiología y por qué empiezo hablando de una obesidad y de una diabetes? Si ustedes miran en mi presentación, la encuentran en la mitad, diabetes, obesidad y síndrome metabólico. ¿Pero qué tiene que ver esto? Sucede que hay unos factores de riesgo y los factores de riesgo son dieta y estilos de vida. Dieta que tenemos, dietas muy ricas en azúcares y también podemos tener dietas muy ricas en grasas saturadas, por ejemplo. En estilos de vida, no nos movemos, no la pasamos sentados, o sea, sedentarismo. Y adicional, hay que pararle bolas o conocimiento o ponerle cuidado a los cambios tan severos de pesos que estamos teniendo. De repente estamos delgados en un IMC normal y de repente estamos en un sobrepeso, en una obesidad. Y de repente vuelvo y bajo y de repente vuelvo y subo. ¿Eso será normal? Sucede que estos factores de riesgo me están llevando a generar enfermedades como la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico, que digamos que me desencadenan en infartos agudos del miocardio. Dirán, ¿pero qué es eso? ¿O qué trayectoria tiene eso? ¿O qué implica eso? Sucede que en Colombia el infarto agudo del miocardio es la segunda causa de mortalidad. Es nuestra segunda causa por la que nos estamos muriendo. ¿Sí? Estos datos que les estoy poniendo es del DANE, de los años 2020 y 2021. Por supuesto, la primera causa en estos años, ¿qué fue? Coronavirus, pandemia, ¿cierto? Pero lo que llama la atención es que el infarto agudo del miocardio se ha mantenido durante los años, pero en estos últimos 2 años, 2020 y 2021, las cifras aumentaron. O sea, que la gente se sigue subiendo de peso, seguimos teniendo obesidad, seguimos teniendo sobrepeso, seguimos teniendo diabetes. Por eso, para nosotros es importante identificar cuál es el comportamiento de peso de nuestros colombianos. Sucede que para Colombia tenemos la encuesta nacional de la situación nutricional y esa encuesta es la que nos orienta cómo estamos nosotros los colombianos.
Para los adolescentes, en el 2010, 19% de exceso de peso. Para el 2015, 3 veces ese porcentaje del 2010, es decir, tenemos 56.4%. Quiere decir que la mitad de nuestros adolescentes están con un exceso de peso. Situación que no cambia en los adultos. Fíjense, en los adultos del 2010 al 2015, tanto en sobrepeso como en obesidad, tiene el mismo comportamiento. Quiere decir que nosotros los adultos, al menos la mitad de los adultos colombianos, tienen un exceso de peso. O sea, tenemos un factor de riesgo importante. Vamos con uno, exceso de peso. Vamos con otros. Miremos comportamientos alimentarios. Este simplemente fue un ejemplo que hicimos de identificar cuáles son los comportamientos alimentarios de algunos alimentos. En este caso quisimos traer alimentos empaquetados, dulces y chocolates, bebidas carbonatadas y azúcar. Adicional quisimos intentar mostrar cuál es la relación en 2 etapas etarias. 1, adultos y 2, en adolescentes. Realmente de ahí es adolescentes. ¿Y qué encontramos? Que para adolescentes y para adultos el consumo es alto. Fíjense que más o menos la cantidad promedio día o consumo promedio día está entre 1 o 2 paquetes diarios y entre 1,5 y 2 cucharadas de azúcar. Ojo que esto es un consumo promedio día. No quiere decir que yo estoy analizando el alimento solito, sino estoy analizando que nuestra población se está comiendo 2 paquetes empaquetados, 2 dulces y chocolates, 2 bebidas carbonatadas y 2 cucharadas de azúcar. O sea, estoy haciendo la sumatoria de todo esto. Es decir, que tenemos un alto consumo de alimentos procesados. ¿Qué pasa? La Organización Mundial de la Salud en el 2015 publicó las guías de ingesta para los adultos y niños. Y estas guías se hicieron con el fin de disminuir las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles? Diabetes, obesidad, ¿cierto? Exceso de peso, hipertensión, síndrome metabólico. ¿Qué hacen esto? La indicación es, mire, usted tiene que tener cuidado con el consumo de los azúcares libres añadidos intencionalmente. Es decir, usted tiene que empezar a hacer una alerta con monosacáridos y disacáridos. ¿Y cuál es la recomendación? Usted debe buscar consumir menos del 10% del valor energético total o de las calorías totales que usted consume al día. Pero adicional, parece que hay un efecto también, si usted come menos del 5%, usted puede obtener un beneficio adicional en su salud. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, listo, Organización Mundial de la Salud nos dijo 10%. Miremos qué pasa en Colombia. Sucede que nosotros nos rigen la resolución de ingesta de energía y nutrientes, las RIEN. Y estas RIEN lo que hacen es indicarnos por población o por grupo etario cuántas calorías en general deberían comer en promedio y cuántos nutrientes. Nosotros lo hicimos obviamente con energía. Identificamos nuevamente una niña, un niño una niña de 9 años, identificamos según esta resolución cuánta energía en promedio debería consumir, identificamos un adulto joven e identificamos también cuánta energía. La Organización Mundial de la Salud me dice, de esa energía que usted tiene que consumir, sáquele el 10%. ¡Tum! Sacamos los 10%. Y adicional, ¿qué hicimos? Ya sabemos, ya digamos que hicimos la traducción de esa energía del 10% a cuántos gramos de azúcar debería consumir al día la persona. Lo que quisimos hacer fue cruzar con la encuesta nacional de la situación nutricional, entonces cuánto están comiendo los colombianos en estas etapas, para saber si estábamos por encima o por debajo o cómo estamos. Y encontramos que el consumo promedio de los niños son 60 gramos de azúcar y que el promedio de consumo del adulto es de 91 gramos. Eso quiere decir que estamos por arriba o por abajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinan? Estamos por arriba, estamos voladísimos, nos están diciendo, ojo, hay riesgo de enfermarnos de diabetes, de hipertensión, de exceso de peso. Es por eso que decidimos quisimos mirar, bueno, ya sabemos que hay una alerta grande, pero ¿cómo definen los colombianos la salud y el bienestar? Y encontramos que gran porcentaje de los colombianos están diciendo, ojo, queremos reducir el consumo de azúcar. Adicional, queremos aumentar el consumo de fibra. Y esto lo queremos hacer consumiendo productos
naturales y saludables, llevar un estilo de vida equilibrado y que me permita mantener un peso saludable. Entonces, si el colombiano dice que quiere reducir el consumo de azúcar, ¿por qué lo quiere reducir? ¿Cuál es la razón? Entonces, decidimos preguntar cuál es la razón. Y fíjense que tiene mucha correlación o relación, bueno, no tengo estadística acá, pero sí tiene una buena relación con la causa o con la razón por la que nos estamos muriendo los colombianos, y es el infarto agudo de miocardio. La gente quiere reducir el riesgo de padecer diabetes y adicional a ello, pues quiere controlar su peso corporal y con ello quiere tener unas opciones saludables. En relación a ello, quisimos identificar cuál era la percepción sobre los endulzantes como sustitutos del azúcar y encontramos que la gente en general le gusta el sabor dulce. Quisimos identificar si le gustaba más el endulzante natural o el artificial y tuvimos que el endulzante natural tiene un porcentaje un poquito más alto, un 67% frente al endulzante artificial. Pero fíjense en que en ningún caso nos dicen no queremos endulzar, y lo que sí nos llama la atención es que los consumidores de hoy buscan un estilo de vida más saludable, pero ellos no quieren sacrificar ni renunciar al sabor de la comida y al placer de sentarse y disfrutar de ese dulce. Entonces, ¿qué es un endulzante? Aquel que te da dulzor, ¿cierto? Pero ¿cómo se clasifican estos endulzantes? Estos endulzantes se clasifican en calóricos o nutritivos y en no calóricos o no nutritivos. Cuando hablamos de calóricos o nutritivos, es que te aporta calorías, te está dando energía. ¿Y cómo se clasifican estos calóricos nutritivos? Son en azúcares, que por cada gramo de azúcar te aporta 4 kilocalorías, y entre ellos encontramos sacarosa, fructosa, glucosa y la lactosa. Adicional, encontramos los polioles. Los polioles tienen una ventaja, y es que aportan la mitad de las calorías frente al azúcar. Es decir, por un gramo de poliol te están aportando 2.4 kilocalorías. Entre ellos encontramos los famosos que terminan en itol: sorbitol, xilitol, maltitol, eritritol, ¿vale? Los calóricos o no nutritivos encontramos aquellos que son altos o tienen son de alta potencia, perdón, y entre ellos encontramos aspartame, sucralosa, acesulfame, sacarina. Y aquí vienen unos nuevos para todos nosotros, incluyendo profesionales de salud: azúcares no calóricos o no glucémicos, que entre ellos vamos a resaltar la lulosa y la tagatosa. ¿Qué son estos azúcares no calóricos y no glucémicos? Bueno, pues es una nueva solución de endulzantes. Ellos se caracterizan por tener un sabor similar a la sacarosa, pero lo que llama la atención es que no tiene un aporte calórico o tiene un aporte muy pequeño. Tiene una característica importante, y es que se puede reemplazar en cantidades relativamente grandes a la del azúcar. ¿Qué es lo que limita a los edulcorantes? Los edulcorantes necesitan pequeñas cantidades para dar un sabor dulce. En el caso de estos carbohidratos no glucémicos, ellos pueden reemplazar las cantidades en porciones mucho más grandes en comparación a las del azúcar, y por eso en la preparación de alimentos puede dar texturas, puede dar volumen, puede dar relleno. Y eso llama la atención. Obviamente manteniendo un sabor muy similar a la sacarosa, y lo más interesante es que no aporta calorías. Tiene poco o ninguna caloría comparado a los polioles, que si lo recuerdan en la clasificación pues tenían la mitad de las calorías del azúcar, y puede tener beneficios a la salud, que es lo que vamos a entrar a hablar. Antesito de entrarme a hablar de los posibles beneficios de la salud de la lulosa o de estos carbohidratos no glucémicos, quisiera también hablar un poquito sobre comparar entre distintos endulzantes con similitudes al azúcar. Los polioles reproducen propiedades del azúcar con menos calorías, y esto es lo que llama la atención. Sin embargo, ellos tienen una limitante. ¿Y la limitante cuál es? Ellos no se absorben, pero cuando llegan al intestino grueso, ellos pueden aumentar la presión osmótica. Y al aumentar la presión osmótica, lo que va a generar es aumentar un efecto de laxante. Adicional, puede pasar que se fermente con la microbiota intestinal y genere gases.
Y esto es lo que limita su aplicabilidad y su uso en general. Sin embargo, es importante dejar claro que por ello este tipo de polioles se les recomienda que en su etiqueta lleve la advertencia de que puede generar un efecto laxante. Obviamente también depende del registro de la localidad en la que se encuentre. Hay un poliol que trabaja diferente y es el eritritrol. Este no se absorbe, se absorbe pero se elimina por orina, y eso es lo que hace es que pues, obviamente tenga una menor posibilidad de generar efectos de laxante. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, si se utiliza más del 10% de este producto, sí se recomienda también que debe quedar enunciado en el etiquetado. La tagatosa es un isómero de la fructosa, aporta 1.5 kilocalorías. ¿Por qué? Porque se absorbe y se metaboliza el 20% del producto. Lo que pasa es que el 80% que queda tiene una respuesta similar a los polioles y puede generar también un efecto laxante, por lo cual se recomienda que en el etiquetado también lleve esta frasecita que diga que puede tener un efecto de laxante. En Europa, si se sobrepasa el 1% del alimento, también se exige que deba tener en el etiquetado la advertencia del laxante. La lulosa, epímero de la fructosa, no aporta calorías, existe de forma natural en la naturaleza, lo podemos encontrar en pequeñas cantidades en los higos, en las uvas pasas, y tiene un dulzor similar al de la sacarosa, el 70% más o menos, y tiene una tolerancia gastrointestinal alta. Vamos a entrar a hablar un poquito de cada cosa. Entonces, propiedades de la lulosa. Es un tipo de azúcar, es monosacárido, solo que no aporta calorías, se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Y también lo podemos producir a partir de remolacha y maíz. Adicional, no se metaboliza en el cuerpo. Es por esa la razón que no hay un aporte calórico. Sí se absorbe, pero se elimina por orina. Bien. Se puede utilizar para sustituir la sacarosa, brinda el dulzor y la funcionalidad. Me dirán, ¿cómo así funcionalidad? ¿Qué funcionalidad nos puede dar? Bueno, pues dentro de las funcionalidades puede brindar textura y volumen a los alimentos y bebidas, tiene una alta sinergia con otros endulzantes, en especial donde más se ha observado es con stevia, y llama la atención que es muy versátil. Y al ser versátil, entonces se permite utilizar en puntos de congelación o en horneos, ¿sí? Esto va a hacer que permita generar colores o caramelizaciones y que genere como esa similitud o esa cercanía a la sucralosa, a la sacarosa, perdón. Permite almacenarse y mantenerse en el tiempo, es decir, que sus propiedades organolépticas no se ven afectadas en el tiempo, y está aprobada para uso de alimentos en bebida en Colombia. Ya entramos a hablar un poquito de eso. ¿En qué se puede usar? Bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Lo pueden usar en todo lo que es lácteos, helados, productos de panadería, panecillos, tortas, barras nutricionales, toda la parte de confitería, dulces, jaleas, chicles, chocolates. Entonces, claro, esto llama la atención porque pues, es un producto que genera versatilidad. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, tiene una tolerancia digestiva aprobada de su nivel de uso, no aumenta los niveles de glucosa e insulina en la sangre, apoya un peso saludable y no es cariogénica. Queremos hablar un poquito de cada uno. La lulosa es reconocida por sus siglas como GRAS, o generalmente reconocida como segura, como ingrediente para en el uso de alimentos y bebidas por la FDA. Como cualquier ingrediente, trabaja sobre niveles permitidos. El nivel permitido de la alulosa son de 30 gramos al día, o si lo queremos dosificar, se puede hablar de 0,4 a 0,5 gramos por kilo al día. Adicional, es un ingrediente pues, que tiene estudios clínicos, que digamos que es el que nos apoya los beneficios, y es un ingrediente que también se viene trabajando en promedio desde el 2017 en Estados Unidos y 2010 en Asia, lo cual es un ingrediente que realmente no es nuevo, sino que pues ya tiene una trayectoria en el uso de preparación de alimentos. Frente a los beneficios, la lulosa, y creo que esto es lo que llama bastante la atención, es que no aumenta
la glucosa e insulina en sangre. La alulosa por sí sola no aumenta los niveles de glucosa postprandial ni de insulina. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que se ha hecho los estudios tanto en personas sanas como en personas que tienen diabetes. Adicional, se han hecho otros estudios en los cuales se ha hecho la comparación de la curva, de la respuesta de la curva de glucosa con alulosa y glucosa. Y se ha observado que efectivamente la alulosa tiene una curva mucho más baja, es una curva significativamente más baja frente a la respuesta de la glucosa, y por supuesto, pues eso va a dar una respuesta mucho más baja de la respuesta de la insulina. Glucosa, alulosa y control de peso. Efectivamente, esta puede ser un ingrediente que ha demostrado tener unos beneficios en el control de peso. Puede funcionar como herramienta, ojo, si reemplaza los azúcares, y adicional, si usted está en un contexto de déficit calórico. No es que la alulosa sea maravilla, tiene que estar dentro de un contexto. ¿Y qué han dicho los estudios clínicos? Han dicho que en sujetos en sobrepeso han logrado disminuir el peso corporal total, el porcentaje de grasa y la circunferencia de cintura, que para nosotros, por ejemplo, en salud, son marcadores antropométricos importantes para llegar a diagnosticar las enfermedades cardiovasculares. Adicional, existen otros estudios donde lo que trabajan es con cantidades de alulosa. En general, este estudio es en personas saludables, con personas en peso normal, y lo que hicieron fue trabajar con 2 gramajes, de 4 gramos y 7 gramos de alulosa 2 veces al día. Y encontraron que efectivamente también hubo una pérdida de peso, pero adicional encontraron que podía llegar a impactar o disminuir la grasa visceral y subcutánea. También es mi responsabilidad decir que estos son estudios preliminares y que falta un poco más de evidencia para llegar a poder afirmar realmente que sí hay un impacto positivo en la grasa visceral. Frente a la regulación, en Estados Unidos es un ingrediente alimentario, FDA-GRAS 2017, y en Colombia, por la resolución 810, etiquetado y frontal, aquí se empieza a identificar toda la parte de azúcares añadidos. Y en esta parte nos dicen que no incluye los carbohidratos no glucémicos. Adicional, se llevó esta temática a la sala de especialidad de alimentos y bebidas, y lo que se encontró fue que en la resolución, efectivamente, en los azúcares añadidos, sí tienen en cuenta los monosacáridos y disacáridos que se añaden, pero no incluyen los azúcares intrínsecos que provienen de los alimentos como la leche, las frutas y las verduras, y adicional, no incluye los carbohidratos no glucémicos. Y por la sala especializada de alimentos y bebidas de INVIMA, se hizo como la tarea de trabajar si realmente la alulosa podría llegar a afectar los niveles de glicemia, y se encontró que no es un carbohidrato glucémico, por lo cual se les da el aval de que no debe ir dentro del etiquetado como azúcar añadido, pero sí como unos carbohidratos totales. ¿Qué quiere decir? Que concluimos que efectivamente hay una alta prevalencia de exceso de peso en los colombianos, que la alulosa puede reemplazar el azúcar con poder de dulzor similar a la sacarosa. Hablamos alrededor de un 70% de dulzor similar al del azúcar, que al tiempo, creo que esto vale mucho la pena, puede tener funcionalidades importantes como dar color, como hornearse, como dar las temperaturas, como dar volumen, texturas. Puede llegar a brindar beneficios de la salud en el sentido en que no aumenta los niveles de glucosa y de insulina. Puede ser una herramienta también para control de peso, y adicional que la alulosa tiene una elevada tolerancia digestiva.